En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento, aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo. Hola, ¿qué tal? Pues ya de regreso después de este pequeño receso y ahora toca el turno de un tema fundamental en las elecciones contemporáneas, pues a nivel mundial. Todos fuimos testigos de la polémica que generó pues la elección en Estados Unidos, no solamente en aquel país, sino en todo el mundo. Y bueno, pues fue una elección sumamente polémica, competida, y que tuvo una gran cantidad de protagonistas. Uno de esos protagonistas, sin duda, pues fue Javier Cuevas. Javier Cuevas es quien hoy nos acompaña, nos honra su presencia. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Y bueno, pues les platicaría un poco acerca de Javier. Javier es el fundador y socio administrativo en Amelia Consulting Group. Es una consultoría gubernamental que se especializa en campañas, regulaciones y generador de engagement, comunicación en crisis, asesoría en litigios de alto nivel y filantropía estratégica. Tiene más de 2 décadas de experiencias asesorando a las compañías de Fortune y asociaciones de comercio, firmas de abogados y candidatos políticos. Durante las elecciones de Estados Unidos en el 2020, fue el asesor latino a nivel nacional en la campaña de Joe Biden y responsable del programa más grande para proteger el voto en Puerto Rico. A lo largo de su carrera ha luchado por proteger el ambiente en Puerto Rico y luchó contra la administración inhumana de Trump sobre el trato a los niños migrantes. Puertorriqueño, graduado cum laude de la Universidad de Mayagüez y la Universidad Joseph Corbel en Denver. Un honor tenerte, Javier. Bienvenido y somos todo oídos. Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde en el mundo se encuentren los participantes. Es un placer ser parte de este simposio tan necesario en este momento para todos aquellos que estamos envueltos en el proceso de campañas. La campaña presidencial de Joe Biden comenzó el 25 de abril de 2019 con un video que anunciaba su candidatura a la primaria demócrata. El resultado ya lo conocemos. Como saben, los Estados Unidos se utiliza el concepto de voto o colegio electoral, donde cada estado tiene un número de votos asignados basado en una fórmula que utiliza 1% de la población del estado comparado a la población del país. En este caso, al final del día, Joe Biden obtuvo 306 votos del colegio electoral contra 232 de Trump. Eso no realmente pone en perspectiva cómo trabajó la elección, porque una de las cosas que vimos fue que más de 80 millones de estadounidenses votaron por la candidatura de Joe Biden, que es un récord histórico en los Estados Unidos. Sin embargo, Trump también rompió el récord. Si Biden no hubiera estado en la elección, Trump hubiera roto el récord. La segunda persona que más votos ha asegurado en la historia de los Estados Unidos es Donald Trump mismo, con más de 75 millones de votos en esta elección. Así que esta elección fue sin precedente en la movilización electoral, sin precedente en la narrativa de la campaña y sin precedente porque experimentamos una pandemia como la experimentaron todos los países del mundo, que tuvo impacto en cómo se hace la campaña. La pregunta que nos hacemos hoy es cómo llegamos de una tercera candidatura presidencial, pues era la tercera vez que Joe Biden se postulaba a la presidencia.
no tan diferente a como ha sido el caso de algunos candidatos en México, como el presidente actual, Lula en su momento dado. Aparentemente para muchos la tercera es la vencida. ¿Y cómo llegamos ahí y cómo se vence a un incumbente fuerte que estaba pasando por un buen momento económico hasta que llega la pandemia y todo cambia? Parte de la contestación es quién es Joe Biden y cómo Joe Biden se convierte en el candidato adecuado para el momento histórico. La elección termina siendo más que nada un referéndum sí o no sobre Trump, porque Trump era una figura que simplemente polarizante, como no se había experimentado en los Estados Unidos en décadas. Joe Biden era conocido por haber sido el vicepresidente de Barack Obama del 2009 al 2017. También era reconocido por haber estado más de 40 años en el servicio público, de senador a nivel federal por el estado de Delaware desde que tenía 29 años, si no me falla la memoria, 27 más o menos. Su nombre era conocido mundialmente. Sin embargo, a pesar de haber servido en el gobierno por tantos años, sus ideas y sus logros no eran tan reconocidas. Era una figura que era más bien identificado como un moderado, una persona agradable, o como diríamos de una manera un tanto coloquial, un viejito buena gente. O sea, era esta persona que le agradaba a todo el mundo, pero nadie tenía suficiente información sobre Joe Biden para decir, yo estoy identificado con Joe Biden es mi candidato. Esos eran realmente una minoría dentro del Partido Demócrata y la mayoría tenía preguntas sobre el verdadero Joe Biden. ¿Quién es Joe Biden? A pesar de su historial como un ejemplar servidor público. Así que eso había que cambiarlo y había que volver a presentar a Joe Biden como diríamos, en sociedad. Había que volver a presentarle al pueblo quién es Joe Biden, más allá de ser el compañero de Barack Obama. Al principio de la campaña, el alto número de votantes que reconocía su nombre, finalmente por name recognition, lo convierte en el favorito en las encuestas. Sin embargo, esa ventaja se vio afectada durante los debates de la campaña presidencial a nivel de la primaria y en las primeras dos contiendas electorales. Y esto es bien importante recordarlo, porque a veces nos recordamos del final de la historia, pero no del principio. En Iowa y en New Hampshire, nuestro candidato Joe Biden no llegó ni siquiera entre los primeros tres en ambas primarias. No es hasta la tercera primaria demócrata en el estado de New Hampshire, en el estado de Carolina del Sur, donde la población afroamericana es un alto por ciento de los votantes primaristas de Carolina del Sur. Eso será el 29 de febrero, que el apoyo masivo de la comunidad afroamericana le da la victoria, una victoria contundente a Joe Biden, y ya entonces empieza a haber un movimiento a solidificar su candidatura como el candidato de consenso del Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump. Y ya para marzo, 10 de los rivales primaristas habían endosado su candidatura y es el 8 de abril que su último rival, el senador Bernie Sanders del estado de Vermont, un senador independiente que, como saben, se ha involucrado siempre con los demócratas, aunque no milita en el partido per se, y era su segunda contienda como candidato presidencial, endosa oficialmente, suspende su campaña y se mueve hacia darle un endoso a Biden. Y de ahí en adelante la pregunta es cómo se forja la estrategia hacia la campaña electoral de lo que llamamos la elección general. La más importante era conectar con los votantes. Cómo decirle la historia de Joe Biden a los votantes y cómo lograr esa conexión personal en un momento donde no estamos seguros de cómo la gente va a ejercer el derecho al voto y si tiene la suficiente motivación para hacerlo. Empezamos a promover la historia personal de Joe Biden como hijo de la clase media, una persona que no venía de la clase de la élite, no era un graduado de universidades, las llamadas Ivy Leagues, las llamadas universidades élite, una persona común y corriente que a través de su esfuerzo y su inteligencia logra moverse en el camino hasta llegar a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Esa historia empieza a conectar y los votantes empiezan a sentirse mucho más cómodos con Joe Biden, el candidato a presidente. Se empieza a maximizar la posición de moderado y centrista, pero también se hace énfasis en el hecho de que era un aliado de las minorías. Como bien sabemos, Trump inició su campaña insultando a la comunidad mexicana, diciendo insultos de prácticamente todas las comunidades habidas y por haber acá en los Estados Unidos, ya sea de las mujeres, de la comunidad LGBT, de la comunidad hispana,
era un candidato polémico y lo fue como presidente con sus políticas. Así que había que empezar a conectar con las comunidades que se sintieran cómodos con Biden. También se utilizó los estándares de portavoz de las causas nobles. Una persona comprometido con el ambiente, con tomar acción sobre cambio climático, comprometido con el movimiento obrero. Esas cosas también se empezaron a reeducar al pueblo en general, más allá de los activistas, de que supieran quién es Biden y a sentirse cómodos con Biden. El 11 de agosto, Biden envía un mensaje contundente a las minorías en los Estados Unidos cuando selecciona en un momento histórico a Kamala Harris, la senadora de California, como su candidata a vicepresidente. Se había debatido mucho sobre quién eran las personas que iban a acompañar en la papeleta. Él había hecho un compromiso donde había indicado que iba a tratar de tener una mujer como compañera de papeleta. Como bien sabemos, Hillary Clinton había sido solamente la segunda mujer en ser parte de un binomio electoral y la primera en ser la candidata en propiedad a la presidencia. Kamala se convierte entonces en la tercera mujer en ser parte de un binomio a nivel presidencial y la segunda, después de Geraldine Ferraro, en ser la candidata a vicepresidente, todas por el Partido Demócrata. Y Kamala trae a la mesa mucho más algo que el género, que de por sí es sumamente importante, sobre todo para los demócratas y nuestra relación con el voto de las mujeres, pero también trae una herencia de origen mixto. Kamala es parte afroamericana, estudia en la Universidad de Howard, que es una de las universidades más reconocidas como universidades dedicadas a adelantar la educación universitaria en la comunidad afroamericana, con sede en Washington, D.C. También es de origen caribeño porque su padre era un inmigrante jamaiquino y su madre era una inmigrante específicamente de la India. Y eso la convierte en prácticamente un ejemplo del sueño americano de esta nueva generación de origen mixto. Y cala hondo, viene de California, un estado donde la comunidad hispana es una inmensa mayoría del estado. Ella entonces logra complementar y reafirmar el hecho de que Biden es el portavoz de las causas nobles y el héroe de las minorías en esta elección, retando al incumbente Donald Trump. Entonces, ¿cómo impacta la pandemia ya lo que estamos haciendo como campaña? Ya para la época de la convención en Wisconsin, se habían tomado medidas para evitar que las movilizaciones de la campaña causaran la propagación del COVID. Tenemos los ejemplos de eventos que hacían regularmente en la campaña de Donald Trump, donde no se tomaban realmente las precauciones, y sabemos que hubo personas que se infectaron al estar en eventos de Donald Trump. Uno de las, lamentablemente, de las personas que no tan solo se infectó, sino perdió su vida en Oklahoma, fue ay Dios mío, se me olvida el nombre del candidato, pero fue uno de los ex candidatos presidenciales hace unos años atrás. O sea, había habido muchas personas que se habían impactado por la forma en que la campaña de Trump había manejado todo lo relacionado a las precauciones del COVID. La campaña de Biden está comprometida en no hacer eso y verse como una campaña con un plan, con una estrategia para no tan solo liderar la elección, pero también a resolver los problemas del país. La convención fue transmitida vía televisión e internet y se utilizó como una plataforma no meramente de una celebración del candidato, sino para proyectar lo que el candidato quería ver sobre el país, política pública, pero también en términos de imágenes. La mayoría de los eventos fueron coordinados utilizando Zoom y las redes sociales y se hizo hincapié por medio de los visuales en promover una campaña comprometida con una sociedad americana que promoviera la inclusión y la aceptación de todos sus componentes. Nuevamente vemos que el mensaje era repetitivo y consistente. Se estableció con claridad que el voto en esta elección particular era equivalente al compromiso del individuo con el futuro del país. La fórmula de Trump, un país dividido, un país donde había diferencia de clases, o un país más comprometido con aceptar a todos los hijos de esta patria. Y eso era realmente el mensaje que se utilizó con Biden y consistentemente hasta el día de la elección eso se mantuvo. Biden tuvo a través del proceso dos jefes de campaña. El primero fue
Steve Richetti, y luego más tarde se integró como la campaign manager o jefa de campaña Jenna Manny Dillon, que hoy en día es la segunda al mando en Casablanca como la subjefa de gabinete. Igual forma, una cosa clave fue las políticas públicas. Biden se mueve entonces del centro más hacia centro izquierda, abraza a los progresistas y empieza a promover públicamente posturas más tradicionalmente asociadas con Bernie Sanders y otros movimientos del Partido Demócrata, como eliminar el costo de la matrícula universitaria para familias que generaran menos de $125,000 anuales y eliminar la deuda por los préstamos universitarios. Como bien saben, la universidad en Estados Unidos es sumamente cara. Y esas eran campañas que los demócratas moderados por muchos años no habían aceptado. Biden sí las toma, las acepta y las empieza a promover. Y entonces empieza a posicionarse como una alternativa para arreglar el caos creado por Donald Trump. La estrategia de campo, que es probablemente lo que más le interesa a algunos de ustedes, incluye mantenerse enfocado en el mensaje. En los debates, como saben, Trump interrumpía, Trump hacía comentarios fuera de lugar, buscaba cómo sacar de quicio hasta cierto punto a Biden. Biden se mantuvo consistente en las preguntas, le contestó fuerte en más de una ocasión, pero se mantuvo consistente. Eso era parte del mensaje de demostrar que esta es una persona centrada y que va a poder tomar las riendas del país. En el contacto con los votantes se estableció la creación de lo que llamamos los community directors, que eran realmente personas a cargo de comunidades específicas. Por ejemplo, había una persona a cargo del voto de comunidades indígenas, del voto de los hispanos, votos afroamericanos, y esa fórmula se repitió en todos los estados. Se hizo un análisis por estado de cuáles eran las comunidades principales y basado en eso se establecían los fondos para reclutar personas a cargo de comunidades. Por ejemplo, en Florida, yo tenía más de 30 miembros de mi equipo de trabajo como director de comunidades, y unos estaban a cargo de las comunidades de fe, otros de la comunidad afroamericana, otros de las comunidades más relevantes en el estado, la LGBT, etcétera. En otras comunidades, por ejemplo, en Arizona, donde hay más representaciones de otras comunidades, la fórmula era parecida, pero los esfuerzos y los fondos estaban allegados a representar a ese estado, cosa de que las comunidades se sintieran iguales. No se repitió la misma fórmula en todos lados. De igual forma, una pregunta que nos están haciendo aquí es cómo que ser segundo presidente, el impacto de que sea el segundo presidente católico. Eso también se utilizó. En las comunidades predominantes católicas, como la comunidad hispana, se buscó hacer una conexión para que la gente entendiera cómo una persona de principios católicos, esa fe iba a tener impacto en la campaña, cómo eso iba a moderar sus políticas públicas, pero también reafirmándole a las personas que tienen preguntas sobre la diferencia entre una persona conservadora que dijera, oye, pero él va a cambiar cómo va a cambiar la corte, etcétera. Se estableció los postulados básicos de cómo su fe guiaba a Biden de una perspectiva mucho más humanista. Eso para nosotros era clave, era dejarle claro a la gente que Biden era el presidente del pueblo y que iba a tener empatía con el pueblo en sus posturas. En el caso de los eventos se hicieron muchos de forma en Zoom, pero también utilizamos eventos parecidos a los que hizo el compañero en España, donde los eventos en persona eran eventos grandes, masivos, pero con espacio para que las personas no tuvieran que estar agrupados en lugares donde pudiera haber contaminación con el COVID. Una de las cosas que se hicieron fue promover caravanas. El grupo en Florida empezó con los voluntarios en Florida, que empezaron a establecer algo que le llamamos Riding con Biden. Se establecieron unas guías de cómo hacerlo correctamente para que aunque si se promovía que orgánicamente la gente hiciera estos eventos, también tuvieran unas guías para que no tuvieran problemas legales ni tuvieran problemas tampoco con propagación de COVID. De igual forma, se integraron otros eventos a esas caravanas. Esas caravanas al principio eran más bien para promocionar. Luego creamos unos eventos llamados, por ejemplo, Parrandas to the Polls. Los que están familiarizados con el Caribe saben que los puertorriqueños les gusta hacer las parrandas, no música caribeña, lo que en México, por ejemplo, las posadas.
Esas guías se utilizaron para promover eventos socioculturales que fueran claros y que la gente a nivel personal se identificara con ellos para promover que la gente fuera a votar. Y también se integró dentro de las opciones de votación en los Estados Unidos, donde el voto por adelantado es permitido, pero varía por estado y también varía por condado. Recordemos que no todo lo relacionado a la elección es federalizada en Estados Unidos y los estados y los condados tienen mucha inherencia sobre cómo, cuándo y dónde se pueden hacer ciertas cosas. Lo que es claro son los derechos civiles, lo que es claro a nivel federal es el día final de la votación, pero previo a la votación, cuán adelantado o qué fórmulas están disponibles al electorado lo decide el estado. Así que tomando eso en consideración, se hicieron múltiples actividades. Tuvimos manifestaciones en Servicarro, se utilizaron lugares y de actividades parecidos a lo que antes eran los famosos autocines que por muchos años se usaron. Ese método se replicó. Se le pedía a la gente que se mantuviera en su auto, se le pedía que no tuvieran más de 5 personas por automóvil y se registraban o se inscribían previo al evento. Las personas tenían que saberse que iban a estar en el evento y se establecía que no podía llegar gente que no supiéramos, cosa de poder controlar quién llegaba, pero a la vez esos eran los eventos que fueron considerados como eventos masivos. Los eventos masivos tradicionales de tener a todo el mundo en una cancha de baloncesto o en un parque de béisbol con 30, 40 mil personas, como fue en los años de Obama, eso no se hizo para proteger a la gente del COVID. Se buscó entonces cómo lograr mayor impacto. De igual forma, a nivel de las comunidades se buscó programación, literalmente como la crea alguien en televisión o en radio. Se creó entonces un sistema de programación donde los directores comunitarios creaban foros regularmente, semanalmente, para que las comunidades tuvieran la oportunidad de aprender de política pública a través de portavoces de la campaña o expertos en asuntos de política o candidatos electos, todos en apoyo a la campaña, y la gente por Zoom se conectaba. Uno de los miedos que teníamos en un momento dado es el gasto, que la gente se cansara de hacerlo. Así que había que buscar cómo mantener un balance. Se trajeron, por ejemplo, luminarias de Hollywood, actores, para que también apoyaran los eventos, y eso logró mantener viva la chispa de lo que se hacía. De igual forma, en el caso digital, que fue importantísimo, se buscó integrar todas estas actividades de carácter digital y los medios, con las llamadas aplicaciones. Y, por ejemplo, se utilizaban bancos de teléfono para contactar regularmente a los electores. Cuando se hacía una programación de Zoom parecido a esto, terminaba siempre con una capacitación de cómo activarse las personas para utilizar bancos de teléfono desde su hogar y cómo reclutar a otros compañeros. Fuimos bien agresivos en eso. Para lograr que la gente entonces expandiera y se convirtiera en una red y tuviera un efecto de bola de nieve donde la gente reclutara más y más gentes para nuestros eventos de bancos de teléfono, porque estuvimos por mucho tiempo evitando llevar a la gente a tocar puerta casa por casa. También utilizamos una plataforma que se conoce como Mobilize, no tan solo Facebook, Instagram, Twitter, pero también una plataforma que se llamaba Mobilize para crear estos eventos. Y entonces en estos eventos se capturaba la información de los individuos, a la vez se le podía proveer información de otras actividades que podían ser de su interés, y integramos también con Mobilize los Zooms para que entonces la gente entraba a la actividad. El Zoom proveía todo lo programático, pero capturábamos la información utilizando Mobilize. De igual forma, entonces, esa información se le pasaba al equipo de alcance y logística, que tradicionalmente hubiera sido gente tocando puertas, y lo que hacían era más bien hacerlo a través de bancos de teléfono. Ya al final de la campaña, cuando faltaban unas 3 semanas, se le permitió a la gente poder tener más actividades físicas con limitaciones, tocando puertas, dejando material en las casas, pero no teniendo interacciones directas con votantes. Los mecanismos de votación fueron claves, porque parte de toda esta campaña era educar a las personas de cuándo, cómo y dónde pueden votar, y que tuvieran un plan electoral, que supieran el día que yo voy a votar, cómo voy a votar,
¿Cuándo voy a votar y qué necesito para ir a votar? Necesito transportación terrestre, necesito tener mi propio, si no tengo automóvil, ¿cómo tomo un autobús? ¿Cómo le pido a un vecino que me lleve? Si le voy a pedir a un vecino que me lleve, ¿cómo me aseguro que ese vecino no esté enfermo o que yo enferme al vecino? Todas esas cosas se utilizaron como plan educativo. Recordemos que en Estados Unidos, cuando el voto adelantado se permite, incluye voto por correo, que es importante que la gente lo llevara a cabo, voto en casilla, literalmente en persona, en diferentes puntos estratégicos, no tanto como el día oficial de la elección, pero múltiples lugares, y un voto que suena curioso, pero es el voto por servicarro, o lo que se llama curbside voting, donde la gente llevaba la papeleta que se entrega por correo, pero en vez de enviarla por el correo, porque algunas personas tenían miedo de que la papeleta se perdiera o que alguien la tomara, iban directo a unos lugares donde había unas casetas ya establecidas y la gente podía dejar entonces su papeleta en el sobre y entregarla, y eso se contaba. Todo eso eran diferentes estrategias y variaban por jurisdicción, así que había que estar bien pendiente a todas las cuestiones legales para que alguien no confundiera, por ejemplo, cuando estaba dando un taller educativo, las reglas, y esto lo vi con mis ojos, las reglas del estado de Rhode Island con las reglas del estado de Florida, porque varían sumamente por jurisdicción. Así que tuvimos que prestarle mucha atención a todo eso. Y también el voto del día de la elección. La clave de nosotros fue la diferenciación. Por ejemplo, Trump era un desastre, Biden era el hombre con el plan. Trump era el que promovía el desorden, la negación y una reapertura apresurada de la pandemia. Biden es el hombre con el plan. Violencia y racismo era parte de lo que promovía Trump, y los disturbios, todas las cosas que pasaron. Biden es el hombre que tiene un plan para que haya paz y haya unidad en el país. Trump era visto como una persona arrogante. Biden buscamos realzar el hecho de que una persona vista como humilde y una persona madura y dispuesta al diálogo. En el caso de la pandemia, nuevamente, Trump era la persona que no tenía la pandemia bajo control, y Biden era el hombre comprometido con un plan de salud, con pasos concretos para lograr que Estados Unidos se pudiera reabrir de nuevamente y movernos hacia el futuro. Trump, cuando llega la pandemia e impacta, ahí es donde entonces puede ver a un Trump vulnerable. Las muertes por COVID aumentaron dramáticamente, los contagios, hubo una caída de la bolsa de valores. Una de las cartas de Trump siempre era la economía. Al haber una caída en la bolsa de valores, logramos llevar ese mensaje a la gente, decir, ok, él no es el super hombre que se presentaba, es una persona vulnerable. Hubo un incremento en el desempleo, y también cuando promueve el paquete de ayudas en el Congreso, el paquete de ayudas incluía muchas cosas que tradicionalmente eran asociadas con el Partido Demócrata y que los republicanos no apoyaban. Así que también utilizamos eso para hacer una diferenciación y presentamos consistente a Biden como el hombre de la empatía, el que está dispuesto a escuchar, el que está dispuesto a promover a la gente. Al final del día maximizamos la realidad que era un voto de castigo y como alternativa. Yo he visto múltiples estudios que indican y se contradicen los unos a los otros, diciendo unos que la pandemia y los números de la pandemia tuvieron un impacto directo sobre Trump, que la economía no fue el problema. He visto otros que dicen que fue la economía, que no fue la pandemia. Para nosotros, al final del día, el voto de castigo fue clave, y presentar consistentemente a Biden como un hombre abierto al diálogo, la alternativa, portavoz de las causas nobles, hizo una gran diferencia. Como estudio de caso, les presento cómo estábamos con la comunidad puertorriqueña específicamente, una de las múltiples comunidades hispanas acá en los Estados Unidos, y clave en múltiples estados. Cuando empezamos con la campaña, y empecé yo en agosto con la campaña de Biden, el electorado puertorriqueño estaba entre un 60 y un 63% a favor de Biden. Eso no era suficiente para ayudarnos en estados claves como Florida y Pensilvania, donde la comunidad puertorriqueña tenía los números para ayudarnos. Al final logramos mover la aguja, como se dice, a un 72% del electorado puertorriqueño histórico, mucho más que por Hillary Clinton o por Obama. Votaron por Biden en la Florida y un 75% en Pensilvania. Como saben, la Florida se fue con Trump, pero en Pensilvania ese 75% del electorado de origen puertorriqueño hizo la gran diferencia. Igual en otras comunidades. En Nevada y en Arizona es el electorado de origen mexicoamericano
el que lleva al estado a votar por Biden, y en Arizona, donde había una comunidad fuerte de carácter conservador, es ese electorado mexicoamericano que se moviliza en grandes números, que realmente nos lleva a ganar el estado y fue clave para nosotros en lograr que Arizona se moviera hacia nuestra columna. Otros estados como Wisconsin y Michigan fue una combinación de factores y comunidades. También en el estado de Georgia en particular, la movilización con la comunidad afroamericana fue lo que nos dio la clave, pero también en Georgia hay una comunidad hispana, mayoritariamente de mexicoamericanos y puertorriqueños, que hizo una gran diferencia porque cada voto cuenta cuando ganas por menos del 1%. Así que para nosotros fue clave crear estrategias que eran para que el mexicano se sintiera que estaba oyendo sus mensajes en sus emisoras de televisión y de radio, que oía los acentos claves que los hacían sentirse de que la gente era o de Michoacán o de Oaxaca, que era una identificación con ellos a nivel personal. Dicen, oye, ese no es tan solo mi candidato, esa persona habla mi lenguaje, habla mi idioma, entiende mi realidad cultural. Otra cosa para nosotros importante fue hacer una gran inversión en los medios hispanos de más de $50 millones. Eso es algo extraordinario e histórico. Se contrató gente a nivel local, representantes no tan solo del Estado, pero de las comunidades, gente de la comunidad LGBT, gente de la comunidad mexicana, gente de la comunidad, los veteranos de guerra. Todo el mundo tenía representación en la campaña. Igual forma, las estaciones de TV y radio no se concentró en la inversión en las estaciones grandes. En el caso de la comunidad hispana, estaciones grandes serían Univisión y Telemundo, pero también se fueron, por ejemplo, a las comunidades a nivel más pequeño, las emisoras independientes, los productores y programas de radio independientes, donde la gente se identificara, los periódicos locales, no tan solo los que tenían mercado a nivel estatal completo, pero también aquellos periódicos que cubrían comunidades claves. Se les dio también una inversión y se crearon anuncios para ellos, representativos de la comunidad mayoritaria. Si era dentro de la comunidad hispana o la comunidad asiática, por ejemplo, si era la comunidad asiática y en Houston, Texas, donde hay mucha gente de origen indio, pues se resaltaba la imagen de Kamala Harris, o una persona que se identifica con la comunidad, y se buscaban ese tipo de periódicos. Buscamos conectar nuevamente el mensaje con la comunidad consistentemente. Se enfatizó entonces la organización a nivel comunitario. Uno de los grandes retos que tuvimos, por ejemplo, y lo vemos para a beneficio de ustedes, es que no todo, dentro de la victoria, no todo fue beneficioso. Tuvimos un gran reto en Florida. Si vemos los resultados del centro de la Florida, en el centro de la Florida los demócratas nos fue muy bien, pero perdimos el estado. ¿Dónde perdemos el estado? Perdemos el estado en el sur de la Florida, donde se le permitió a la campaña de Trump crear una narrativa negativa con el mensaje de que Biden y los demócratas eran socialistas. Recordemos que mucha de la gente que migra al sur de la Florida particularmente son personas que no necesariamente ven las palabras como progresistas, como algo positivo, aunque sean personas cuyos valores vayan con eso, porque lo ven con modelos políticos que en su país han tenido efectos negativos sobre ellos. Yo no estoy así llevando un juicio sobre si es bueno o es malo, simplemente para el electorado hay que saber por qué sí o por qué no un elector quiere apoyarte. Y para nosotros permitirle a la campaña de Trump desarrollar una narrativa de socialismo nos hizo muchísimo daño en Florida. Eso no tuvo efecto en otros estados porque ese tema no hubiera calado hondo ni caló hondo cuando lo trataron de llevar a Georgia, cuando lo trataron de llevar a Wisconsin, cuando lo trataron de llevar a otros estados. Pero en Florida, para la realidad de Florida, sí tuvo efecto y la campaña no pudo realmente capturar la imaginación de los votantes hispanos en el sur de la Florida, cuando sí lo logró en el centro de la Florida. Ese es un ejemplo para ustedes. De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, para darle algunos datos adicionales, los estadounidenses votaron en números récord con unos 158.4 millones de papeletas o boletas electorales. Eso implica que más de un 60% de la población y más de 2/3 partes de los electores inscritos para votar ejercieron su derecho al voto. Eso es algo extraordinario. Si se compara con el 2016, hubo un aumento de 7%
en el número de electores que votaron y hubo números históricos tanto en el campamento de Trump como en el de nosotros con Biden. Para que tomen en cuenta la importancia de los mecanismos de votación en cómo llevamos a cabo nuestra estrategia. De los 10 estados donde más se aumentó la participación electoral, en 6 de ellos habían pasado leyes donde el voto se hacía mayoritariamente por correo. E incluso en el caso de California, New Jersey, Vermont, para darles 3 ejemplos, fueron medidas temporeras debido al COVID para tratar de reducir la posibilidad de que la gente se infectara por el COVID. Las legislaturas estatales habían decidido que todo el mundo vote por correo. Eso se convirtió en un inicio político y el impacto político fue que por lo tradicional la gente que votaba el día de la elección mayoritariamente en los Estados Unidos eran los demócratas. Los republicanos, cuya población electoral también incluía mayoritariamente las personas mayores de 65 años, por lo regular eran los que tomaban la ventaja del voto por correo y el voto adelantado para que las personas mayores no tuvieran que estar esperando en filas ni se les fuera a afectar la salud en el día de la elección. Trump cambia esa dinámica en su narrativa y al cuestionar el voto por correo, que curiosamente lo lleva abusando muchos años, pero empieza a crear una narrativa de me van a robar las elecciones, van a utilizar el voto por correo y de momento los demócratas que votaban por lo regular el día de la elección empiezan a abrazar el voto por correo y el voto adelantado en sus diferentes formas y los republicanos se concentran en preparar una movilización para el día de las elecciones. Los resultados de la elección, el día de la elección, demuestran que eso fue así y también es sumamente interesante ver cómo no había realmente un precedente para identificar qué iba a pasar el día de la elección. Y para nosotros, como muchos de los que trabajamos en política sabemos, nosotros siempre trabajamos como que estábamos perdiendo en las elecciones. Aunque las encuestas internas o externas dijeran que íbamos por 10, 15 puntos adelante, eso no se le prestaba atención. Yo le tenía prohibido a mi staff hablar de cualquier cosa relacionada a puestos en la administración, qué iba a pasar después. No, todo era trabajemos para ganar la elección ese día. Trabajemos como si estuviéramos perdiendo por 10 o 12 votos o 10 o 12%. Trabajemos siempre hacia ganar. Y eso fue clave, porque aunque sí ganamos sólidamente el colegio electoral, hubo muchos estados que lo ganamos de forma cerrada. Y como ustedes saben, el campamento de Trump peleó las elecciones hasta el último día en los tribunales y cuando no la pudieron pelear en los tribunales, decidieron tomar medidas que jamás se habían visto. Y para cerrar, lo que pasó el 6 de enero en los Estados Unidos ni siquiera pasó durante la guerra civil. Así que les ponemos en perspectiva cuán diferente fue este ciclo electoral con COVID, con la política, con las pasiones. Así que espero que esto haya sido de beneficio para ustedes. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que quieran hacer. Tú me dices. Pues Javier, la verdad es que ha sido riquísimo todo, pues lo que nos has compartido, las estrategias, el paso a paso, lo que tú y tu staff y sobre todo pues todo el equipo de los demócratas pudieron hacer en esa batalla épica que les tocó vivir el año pasado en Estados Unidos y pues nos agrada muchísimo que lo puedas compartir con todos los mexicanos que pues estamos viendo, porque justamente en el mes de junio iremos a una contienda electoral muy importante, se estarán renovando, les pondría de ejemplo, más de 4,000 posiciones tan solo en Puebla, entre regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales, pero a nivel nacional se estará renovando toda la Cámara de Diputados. Entonces, de ese tamaño es la importancia, Javier, de escucharte, y sobre todo pues que hay muchas similitudes en términos de pandemia, de lo que nos está tocando vivir en términos de aislamiento, de distanciamiento, de confinamiento y pues cosas que eso implica. Entonces la verdad muy ilustrativo, te agradecemos
conectados y sobre todo pues muy interesados en saber tu punto de vista en cómo realizar, por ejemplo, en un contexto de pandemia, pues toda esta invitación al voto, porque una cosa es todo lo que tú nos estuviste diciendo de estrategias, de lo que hicieron pues en el análisis, en la personalidad del candidato, en poder proyectar adecuadamente su imagen, en no engancharse cuando no lo tenía que hacer, eso es más como de un cuarto de guerra, pero en el momento ya, y sobre todo que en países latinoamericanos, concretamente en el nuestro, muchas veces hay que invitar a la gente para estar seguros de que en el último momento lo que ya decidió realmente lo concrete en las urnas y eso se traduzca en participación y eso pueda realmente pues hacer una contienda más rica. Ahí la pregunta concreta es cómo transitar en términos de movilización en un modo pandemia, Javier. Mira, es muy importante vista, tener no perder el contacto con los líderes comunitarios. Los líderes religiosos, por ejemplo, son clave en hacer movilizaciones. Los líderes de base, porque esas son las personas que son lo que llamamos en inglés los validators, son las personas que van a reafirmarle a la comunidad que el candidato no habla por hablar, sino que ese candidato tiene ya una idea de cómo va a trabajar para concretar proyectos, ya sea proyectos de planta física, creando edificios, trayendo mejores economías, trayendo más fábricas, o por ejemplo, proyectos electorales. También es importante entender la tecnología en el momento de la pandemia y realmente cuál es la disponibilidad de tecnología en los diferentes lugares donde está. Acá en Estados Unidos estamos sumamente adelantados y muchas veces hablamos de lo extraordinario que es la cuestión, todo lo relacionado a la tecnología. Pero uno de los grandes retos que yo tuve como campaña era la división digital a nivel generacional. Mis empleados de 35, de 40 años para abajo tenían un dominio de las redes que no era comparable al entendimiento de las redes de otros empleados que eran un poquito mayores y que tenían problemas para entrar a un Zoom o tal vez crear una programación a través de la plataforma Soapbox o a través de las plataformas que teníamos disponibles. Una de las cosas que yo utilicé consistentemente era parear a los empleados jóvenes con los no tan jóvenes para que se ayudaran mutuamente. A veces el empleado joven que conocía las redes, pues no tenía a quién llamar porque no tenía realmente una red de apoyo comunitario de gente que conocía. Sin embargo, era fantástico a la hora de hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, estas otras personas que yo tenía de líderes tradicionales sí tenían una red de a quién llamar y a quién contactar, pero no sabían cómo utilizar los medios de redes sociales para hacerlo. Así que es cuestión de buscar cómo traer a ambos a la mesa, que haya un respeto y un aprecio, pero convertirlos en equipos tácticos donde balanceen el conocimiento de ambos. Al igual eso se transfiere a cómo contactar a los electores a nivel local. Si tu población y respectivo del país, las poblaciones de edad avanzada son limitadas en su entendimiento de las redes. Así que tienes que tener formas de poder contactarlos a través de líderes comunitarios, a través de estructuras locales que le permitan saber de tu mensaje y que sepan que ese mensaje tiene esperanza de convertirse en algo más concreto. Ejemplo de esto que mencioné nuevamente, las iglesias, pero también los dueños de negocios a nivel local, de supermercados, de tiendas de abastecimiento, pueden ser muchas veces personas que ayuden a llevar mensajes porque la gente le pregunta, oye, ¿tú crees que puedo votar por X o puedo votar por Y? ¿Qué piensas tú? A veces esas personas ayudan mucho y si uno tiene un plan desarrollado y lo tuvimos en la campaña para trabajar con los dueños de pequeñas y medianas empresas, nos ayudó consistentemente porque esas personas hablaban y educaban a sus redes sobre el impacto económico de nuestras propuestas y ayudaban también a atraer a medios y también ayudaban a atraer donantes a la campaña. Tal vez no un donante millonario, pero ayudaban a atraer personas que tienen un poquito más de recursos a ser dueños de negocios, a que dijeran, oye, yo tan solo no voy a ayudar movilizando gente o haciendo una actividad en mi casa, voy a también dar mi donación económica para adelantar las causas del candidato. O sea,
era múltiples beneficios de saber trabajar con los individuos dentro de lo que es esta red o este ecosistema comunitario, pero no perdiendo la perspectiva de que ese ecosistema comunitario hay que entender sus limitaciones. Si concentras todo en lo digital, pero eso no responde a la comunidad con la cual estás movilizando, tienes mensajes hermosos, tienes unas visuales extraordinarios, pero no vas a tener votos. Muy bien. Pues efectivamente, muy sugerentes los comentarios que compartes. Específicamente de que pues las diferentes generaciones puedan estar haciendo equipos de jóvenes con gente más adulta, pues para poder estar llegando con estrategias más atinadas, y por supuesto pues también todo lo demás que comentas con los liderazgos regionales, más comunitarios, etcétera. Yo creo que muy sugerente. Y finalmente, porque hay una gran cantidad de preguntas, Javier, pero pues esto tiene principio, también tiene fin, y desgraciadamente ya está por llegar, con nuestra gratitud, y dejaría pues una pregunta que nos hace nuestra amiga Olivia López, y pues ella lo que nos pregunta es, ¿cómo hacer una campaña exitosa, Javier, con pocos recursos? Mira, eso se logra maximizando las redes nuevamente, y si tienes pocos recursos, utiliza aquellos recursos o concentra la inversión en aquellos recursos que van a darte mayor impacto. Consigue líderes que tengan ya unas redes expandidas. Nuevamente, consigue personas que validen al candidato o tus candidatos, pero que puedan, cuando hables con una persona, equivalga a hablar con 300 o 400. Eso te va a dar mucho éxito. Sé creativo a la hora de establecer actividades mediáticas que generen prensa gratis. Es importante, sí, tener un presupuesto de medios, pero cuando no tienes mucho dinero, tu creatividad es lo que va a hacer la diferencia. Trata de no ser controversial, a menos que sea necesario. Si estás en cero, la controversia a lo mejor te trae prensa negativa, pero también te va a traer prensa, punto. Van a reconocer tu mensaje y vas a poder crear algo. Pero es importante que utilices creatividad, y a veces no siempre es llevando al candidato o los candidatos, a veces es buscando líderes que validen actividades, por ejemplo, con maestros y niños para la educación, actividades con empresarios, actividades con diferentes grupos, pero la creatividad va a ser clave. Para nosotros la creatividad con los eventos que hacíamos de caravanas con Biden fue que tuvimos una caravana de más de 2,000 automóviles en el sur de la Florida, en Miami. Literalmente paramos las calles, fue algo extraordinario. De momento todo el país quería hacer caravanas. Pues las caravanas que se hicieron en Arizona, que es una comunidad diferente y mayoritariamente mexicoamericana, incluyeron charros, incluyeron cabalgatas. O sea, el concepto que empezó en unas comunidades se transfirió y se convirtió en algo mucho más relacionado a la comunidad. Eso no fue a través de paga por medios, fueron actividades con innovación que las comunidades mismas adaptaron. Muy bien, pues querido Javier, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, comentarios muy valiosos, tus estrategias, tus asesoramientos, y pues estoy seguro que pues a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado y que están desde varias partes del país, desde Baja California, tenemos de Tlaxcala, tenemos del sureste del país, de Mérida, de Campeche, por supuesto, de Puebla y todo el área conurbada. Entonces, la verdad es que pues ha sido un regalazo tu compartir. Que tengas pues muy buena tarde y esperamos seguirnos estando viendo. Un abrazo desde México y muchísimas gracias de parte de CESUMA, Universidad Internacional del Talento, de Staff Consultores y de la Camilo José Cela desde España. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, amigos, estamos... En CESUMA somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En CESUMA tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio,
Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Se suma Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo.